Alguien nos avisó de que estabas aquí. No me estoy divirtiendo mucho, la verdad. Dinero, danos dinero. Daros dinero, no grabo. De repente estamos en el gueto heavy, ¿eh? Dame dinero. ¿Que te dé dinero? Está todo tirado por todos lados. ¿Te da miedo no volver con tu familia? Esta zona es el fin del mundo. Uno de los lugares más peligrosos de Kingston. No sé qué está pasando aquí atrás. Todas las casas así. El tío le acaba de tirar una patada al coche. No podemos permitir que hagas esto gratis. Gildan, ¿qué es eso? ¿Dominó? Ah, sí, dominó. ¿Dominó? No miro. grabes. Dados. Esos son dados, vale. No puedes grabar, sé que eres youtuber. Lo sentimos. Dinero, tío, danos Daros dinero. dinero. No grabo. No tengo dinero, amigo, no tengo, no. Buena piedra, muy era. Quería grabar eso, que jugaban a Dice. Yeah. Oye, parecen bastante peligrosos e intimidantes. Intimidantes, sí. Intimidaban un poco. Oigan, chicos, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Dónde están grabando? YouTube, solo el centro de la ciudad. ¿Es peligroso por aquí? La gente me está mirando. Ah, vale, está bien. Tranquilo, nadie te va a atacar, tranquilo. Thank you. Bye. Son muy simpáticos, ¿eh? Pero mirad, este chico, por ejemplo, intimidan un poco porque tienen una física bastante grande. Empieza así el episodio donde nos encontramos en Kingston, la capital de Jamaica, con 1,3 millones de habitantes. Pensad que se ha fundado esta ciudad a raíz de una catástrofe. Estamos hablando de el terremoto de 1600 que destrozó la ciudad. Entonces la gente empezó, no sé por qué ahora mi acompañante le está pasando el número. Bueno, la gente empezó a moverse a una llanura ahí cerca y fundó Kingston, King Rey, ciudad del rey. No sé qué está pasando aquí atrás, porque hablan siempre como, no digo que estuvieran enfadados, pero parece que hablan de cosas muy serias cuando en realidad igual está hablando de su abuela que se ha caído en la ducha anoche. Kingston se encuentra en uno de los puertos naturales, el Kingston Harbor, más grande de todo el mundo. Estamos en la parte sureste de la isla. Me dice, cuidado porque aquí el tráfico es una locura. Mirad el mercadillo aquí que se ha montado todo de madera y mirad este pececito. Ven aquí. Tiene un pescado ahí muy largo, bueno, no sé. Os lo juro, mirad esta como está intentando sacar las moscas, el olor te da un buen puñetazo. Mirad el outfit de esta chica, muy épico, la verdad, con ese pelo azul. El calor de la hostia porque lleva sudadera. Ahora estamos en West Kingston, ¿sabes? Hello. Mirad esta casa como se ha caído. No entiendo si se ríen, si están enfadados. ¿Están enfadados o...? Más o menos. Más o menos sí, enfadados. Sí. Ok. Pero como te dije, estoy tranquilo, ¿sabes? Vale, tú me dices cuando... No hay problema, amigo. Tú simplemente graba y ya Ok, está. Sí, solo y grabo. así vas viendo la reacción de la gente, ¿sabes? Vale. Sí. Porque creen que estoy haciendo algo Sí, extraño, claro, ¿no? Claro, eso Trabajando es. con la policía Eso es, o algo bro, así. Esa es, claro. Vale. Ya está siendo un caos total. Primer vídeo que grabo, no entiendo en absoluto el nivel de peligrosidad, me parecen todo lo más gangster del mundo. La zona... Hostia, que le rompo el coche. Joder, le acabo de bolsear el coche. Bueno, ahora le damos un golpecito y lo sacamos. Pues la zona es así, ¿lo veis? Muy heavy. Mira este tío que pesa 120 kilos, de los cuales 100 de músculos. ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Bueno, acabamos de encontrar unos amigos suyos. Este es una tienda local, muchísimas moscas, un cable así mega random. Parece una especie de garaje, ¿lo veis? Y dentro, así, una rejilla. No, pago yo. Hoy quiero pagar yo. Vale, sin problema. ¿Cuánto es una? ¿Cuánto por una cerveza? Sí, 400. 400 por una. Sí. Más cara que en el supermercado. Sí, porque la compran en el supermercado. Ah, ok. Sí. Cuando subes allá y están en los barrios, cuando entran en los barrios, ya sabes, las cosas son un poco más caras en los barrios. Ah, ¿en serio? Normalmente en los barrios las cosas son más baratas. Sí. Pero aquí no.
¿Aquí es más caro? Sí, sí, en los barrios. Oh, muy bien. Era Jamaican Technique aquí. Abren la cerveza con la botella esa de cola. Aquí la tenemos, Red Stripe, Lager Beer Brewed in Jamaica. Muy importante para mis episodios entender la peligrosidad de Kingston. Actualmente es una de las ciudades más peligrosas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque en los años 60-70, después de la independencia de Jamaica, empezaron a crearse las garrison communities, así se llaman, que son prácticamente barrios, guetos. Le está diciendo que lo va a matar, pero luego se pone a reír. No sé, igual tienen una manera de bromear que yo no entiendo mucho. Bueno, os estaba diciendo que se han creado estas comunidades donde el crimen está muy entrelazado con la política. Entonces, pelean entre ellos para tomar el territorio. Y al día de hoy, las tasas son absolutamente monstruosas. Hablamos de 50 muertos, 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Oye, no se puede grabar. ¿So? No puedes. ¿Que no grabe? No Vale, se puede, perdón. No entiendo nada de lo que dicen. Nada. Está hablando de 50 asesinatos por cada 100.000 personas. Para ponerlo en perspectiva, en Madrid hay una persona cada 100.000 habitantes asesinada. Quiere decir que aquí matan 50 veces más. 10 veces más que en Nueva York. Más del doble que en Río de Janeiro. Pues una auténtica barbaridad. Aquí camina, nos hemos metido en un mercado. Mira. También, video amigo. ¿Ves? El chico atrás se está enfadando. ¿Puedo hacer todo eso o es exclusivamente porque estoy con él? Porque solo estaría con el culo muy apretado. ¿Qué significa bomboclat? Bueno, pero ¿qué significa que eso? nos alteramos, que nos enfadamos. Sí, bomboclat. Sí. Todo el mundo dice bomboclat. Y están todos así tirados en el suelo. Me tengo que agachar porque la han puesto muy mal todas estas lonas y te quedan en la... Acá. Yo, a mi animal. Oye, que no grabes. ¿Lo grabo? Vale. Se ha enfadado. Dice que no quiere que grabe. No entiendo por qué se ponen tan nerviosos. En plan, estás vendiendo ahí frutas, muchas chicas que se tapan la cara. Lo veo un poco exagerado. Tampoco creo que son inmigrantes sin papeles, que esto es lo que pasa mucho, por ejemplo, cuando grabas en Europa, vas en zonas así muy marginales. Hay muchos extranjeros que no quieren que grabe porque eso, le faltan papeles, entonces no quieren salir en ningún medio. Pero aquí son todos jamaicanos. Mira a la chica ahí atrás, cómo se ha escondido. Uy, Dios mío, no creo que hay nadie aquí que se muda para tener una vida. Hello, how are you? ¿Por qué le tienen tanto miedo a la cámara? Porque les encantan las cámaras, pero algunos le tienen miedo, ¿sabes? ¿Sabes a qué me refiero? Si no les haces caso, no pueden hacer nada. No, lo sé, No pero dejes quiero que te decir... intimiden. No, lo sé. Me dice, no, que no te intimiden. Vale, pero... Es que no entiendo por qué están tan molestos o tan asustados. Algunos no quieren... Si solo venden frutas Algunos y no- verduras. Sí, algunos no quieren que la gente sepa a qué se dedican. Ah, vale. Pero no es nada ilegal, Sí, es un trabajo ya. normal, ¿sabes? Ya. Amigo, corta ahora. ¿Qué corte? Vale. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Cuáles son los delitos más comunes en esta zona, en el centro de Kingston? Armas. Siempre hay tiroteos y todo eso. Justo aquí es un lugar bastante violento, ¿sabes? En realidad no es seguro aquí, pero ahora mismo estamos aquí para mantener la paz. ¿Y por qué se pelean entre sí las distintas comunidades? ¿Quieren el territorio, vender drogas? Sí, todo gira en torno al liderazgo del Don. Todo el mundo quiere ser el Don. ¿Kingston será segura en el futuro? Sí, seguro. Con todos estos controles que llevan ya un tiempo aquí, la tasa de criminalidad ha bajado ya un poco. Así que ahora hay menos delincuencia en la zona. ¿Cada mañana cuando sales de casa temes por tu vida? ¿Tienes miedo de no volver con tu familia? Hasta cierto punto, claro que vas a sentir miedo, porque eres humano, igual que cualquiera. No por llevar un arma en el cinturón, ¿sabes?
igual tienes que salir ahí fuera y hacer tu trabajo y estar siempre muy atento. Y también, ya sabes, rezar unas palabras igualmente porque quieres volver a casa con tu familia. ¿Por qué crees que los jóvenes se unen a las pandillas? Bien, algunos se unen a las pandillas por presión del grupo. Otros, pues, no tienen elección, simplemente los obligan. Es el entorno. Y el entorno también tiene mucho que ver. Gracias por tu tiempo. Paz. Esta zona es el fin del mundo prácticamente. Cantidad de basura por todos lados. Lo veis, una casa totalmente destrozada y aquí cabras, pollos y un perro en el medio de la calle. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder. Uy. Uy. Está un poco enfadado, el amigo aquí. Chile, Creo que es su manera de jugar porque se están dando cabezazos ahí a lo loco. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. ¿Veis que tiene algún tipo de problema porque tiene ahí todo hinchado? No creo que sea un tumor porque es literalmente el tamaño de una cabeza. Ah, mira, con los pollitos. Esto es tabaco, grave. ¿No usan, o sea, papel? Ah, sí, lo usamos. Sí, usamos papel. Vale. Pero es para que se ponga crujiente. Vale. Ahora mismo está hablando, ¿no? Entonces cuando lo enciendes, se pone crujiente. Ah, vale, no es para enrollarlo, lo ponen dentro y lo mezclan. Sí, lo mezclamos, sí. Okay. Para darle más sabor. Esta es una hoja de tabaco que está muy mojada, muy húmeda. Entonces la va secando y la va mezclando con la marihuana. Sabemos que la marihuana en Jamaica es parte de la cultura. Wow, mirad la condición de las casas. Está hecha totalmente a mano con chapa, pero tiene una estética terrible. Y es todo así. Todo pequeñas garitas. No tengo ni puta idea de lo que está diciendo. Yo me río como un idiota y fuera. Me dice, clear, clear. Es un zapatero. ¿Veis? Está haciendo ahora la plantilla esa del zapato. Lo ha pegado y lo está cortando. Qué arte, ¿eh? El señor. ¿Todo bien? Sí, Soy youtuber. Estoy recorriendo el lugar, hablando con la gente, preguntando cómo es la vida aquí. Ah, dale. ¿Sí? Pero me dijeron que es bastante peligroso. Es bastante duro y peligroso, ¿Ah, sí? Está fatal. Muy mal. Dice que muy mal. Sí, ¿Y está qué piensas calmado tú? ahora. Es más o menos tranquilo. Más o menos tranquilo. ¿Están hablando? ¿Sí? Ah, vale, vale. Okay. ¿Estudias? ¿Es tu uniforme? ¿El uniforme Sí, del sí. colegio? Enseño cómo es la vida aquí. Sí, dame dinero. ¿Que te dé dinero? No tengo dinero. ¿Pero por qué todo el mundo por aquí me pide Necesito dinero? dinero. ¿Necesitas dinero? Yo también necesito dinero. ¿Se vive bien por aquí Sí, o...? sí, se vive ¿Se bien. vive bien? Sí, se Me vive dicen bien, que esto claro. es... Esta es una comunidad tranquila, es una comunidad tranquila. ¿Tranquila? Sí, una buena comunidad y todo. Pero he oído que no es tan tranquila. No. Quizá no. antes, ¿no? Ahora ha cambiado. No, pero ha cambiado con el tiempo, Vale, sí. eso está bien. Bless up. Bless up. Gracias, bless up. Bless up, dicen, para saludar. ¿Lo veis? He hablado con la chica y decía, esto es peligroso de con los ojos así. Y el chico, que es un poquito más grande, que entiende un poco las reglas de la calle, ha dicho, no, cállate, dile que va todo bien, etcétera, etcétera. Lo han dicho en su idioma, porque aquí hay 3 idiomas. El primero es el inglés, el segundo se llama broken English, un inglés roto, una especie de dialecto que utilizan ellos, y el último es el español, pero por lo que veo lo habla muy poca gente. Hello. Pensad que este es el centro de la capital de un país. No sé si se transmite un poco, ¿no? La situación. Es pobreza extrema. Todas las casas así. Imagínate pasar por el centro, yo qué sé, de cualquier ciudad de España y ver eso. Un derrumbe total. Música muy conectada, ¿no? La cultura jamaicana con la música, no ese tipo de música en concreto, más la música reggae. Se va a tener que decirlo aquí. No me dejan hacer 10 minutos tranquilo, que me llaman, vente aquí, muévete allá. No entiendo nada. ¿Es peligroso o no es peligroso? Madre. Los jamaicanos admiramos un poco a la gente de tu país, ¿sabes? A los blancos.
Sí, así que siempre vamos a tratarte bien. Pero los jamaicanos a veces dicen eso, ya sabes, porque te ven como alguien por encima de ellos, como alguien que puede ayudarlos o darles más oportunidades. Así que en cuanto la gente te ve, pues a veces incluso te dicen, oye, ¿qué pasa? Dame dinero y tal, pero no lo dicen con mala intención. Hemos subido al coche y ahora nos estamos moviendo hacia Tivoli Gardens, la zona en absoluto más famosa y más peligrosa de toda Kingston. Este que veis ahí sentado es su amigo, que no sé qué tipo de conexión tiene con ese barrio. Muy buena no tiene que ser. Si te permiten caminar por ahí es porque conoces a gente pesada. Y la gente pesada son los malotes. ¿Le quiero una patada a tu puerta? Esta es la zona en absoluto más heavy. Buah, es fea de Este barrio nace en 1963 y en 2 años construyeron estos edificios que ves aquí, llamados proyectos. Aquí antes había toda una especie de campo chabola que obviamente tuvieron que destrozar. Justo unos años después, vamos caminando, os voy enseñando un poquito por ahí, ¿ves? Todo bien, pero no puedo caminar donde quiero. En plan, quiero ir allá, no, allá no, pero ¿se puede o no se puede? Bueno, os enseño lo poco que me permiten. Entonces, unos años después de su creación, aquí tomó el poder un don llamado Jim Brown, que creó una de las pandillas, las Shower Posse, más famosas, más violentas de todo el estado. Pensaba que controlaba extorsión, asesinatos, también en países limítrofos como Estados Unidos. Mira qué estructura bastante peculiar. Jim Brown lo mataron a principios de 2000, si no me equivoco, y su sucesor fue Dudus, su hijo. Dudu ahora está en la cárcel porque en 2010 hicieron una maxi operación aquí donde murieron más de 70 personas, una auténtica locura. En muchos barrios desfavorecidos de todo el mundo vemos murales que embellecen un poquito la zona, pero aquí creo que se han pasado el juego porque son muy bonitos. Mirad allá, anti-bad mind, contra una mentalidad negativa. Tienen ganas, los jamaicanos, yo veo, de mejorar, de cambiar. Mira la bandera ahí jamaicana, qué bonita en todas las ventanas. Aquí una mujer pintada, no sé por qué hay una rana. Kiki Grosserier, mira del otro mural. Toda la plaza es así. Claro, luego hay estos proyectos que son feos de cojones y no me dejan acercarme mucho a varios de ellos. Me ha dicho mi acompañante que aquí, a diferencia de la zona que hemos visto al principio del video, si quiero hablar con alguien tengo que preguntarlo, también para enfocarlo, porque puede ser que muchos están relacionados con alguna familia de alguna manera, no sé si criminal. La chica aquí se tapa. Es raro porque se tapan, pero muchos se ríen también al mismo tiempo. Es como que no quieren ser grabados, pero se lo toman con una sonrisa. Pequeño supermercado. Ok. Wow, muy tranquilo, muy tétrico. Voy acompañado, entonces voy relativamente tranquilo. Me he tocado la frente 74 veces en los últimos 10 minutos casi. Okay. Cut. ¿Cómo estás? Encantado. Sazael italiano. ¿Eres tú? Sí, soy yo, sí. Déjame ver tu información. Esto es como del 9 de febrero. Vale. Alguien nos avisó de que estabas por aquí. Vale. Escucha, nuestra comunidad sabe lo que estás haciendo. No podemos permitir que hagas esto gratis. Así que empezamos en unos $1.500 estadounidenses para conseguir interacciones exclusivas con la comunidad. Me encantaría pagar este dinero, pero de verdad no soy tan rico. Ya sabes, no me es posible pagar esa cantidad. Vale, bueno, pues tú verás lo que haces. Bueno, lo acabáis de ver. Ha venido un chico y tenía todos mis datos en WhatsApp, porque parece que yo trabajo con una chica que me ayuda un poco con los contactos y parece que el Don, el jefe de esta zona, habló con esa chica que me ayuda. Yo en ningún momento he tenido contactos con él y le había pedido una suma de dinero absurda, ahora me lo acaba de decir. Estamos hablando de $1.500 para poder grabar un día. Y yo le dije que obviamente no era posible.
Curioso que toda la pared ahí está llena de balas, de perforaciones de armas. Bueno, curioso. Miedoso más que curioso. Aquí podemos ver el cementerio de Kingston. Uy, esto muy peculiar. Le han hecho una especie de pancarta, como lo quieres llamar, con fotos de la chica obviamente que ha fallecido. No son personas diferentes, aunque parece, porque podemos ver que tiene unos tatuajes aquí de como unas patitas, y las veo también las otras fotos. Bueno, era una chica que le encantaban, por lo que veo, las pelucas. Ya tiene de muchísimos colores diferentes. La gente viene a beber aquí en el cementerio. Puede ser o por... Oye, voy a enseñarte la tumba de Jim Brown. La tumba de Jim Brown. Jim Brown. Sí. Vale. El jefe más grande. Sí, el jefe más grande. El jefe más grande de Tivoli. El jefe de todos los jefes. Este tío me intimida un poco. This one. La tumba de Jim Brown está allí. Os enseño la tumba del gángster. No sé cómo pasar por aquí. Es que no quiero pisar las tumbas de otra gente. Esta es la tumba de Jim Brown. La que ves ahí, Lester Lloyd Coke. Jim Brown, nacido en 1947, fallecido en el febrero del 92. El boss más famoso probablemente de toda Jamaica. Una persona que ha controlado absolutamente todo. Como primer episodio. Aquí en Jamaica no me estoy divirtiendo mucho, la verdad. Hay muchas reglas, esto sí, esto no sé qué. Todos que te miran mal. No sé, es bastante fuerte como primer impacto. Que lo es en la mayoría de los países, ¿eh? Pero aquí es como una vibra un poquito rara. Aquí criamos bien a los niños. No puedes entrar en casa de nadie y robar nada. No puedes violar, no puedes robar. No puedes ir al mercado y robar a nadie en el mercado. Así que nos gobernamos nosotros mismos, no hace falta la policía. Ah, qué bien. Eso es. ¿Y crees que la comunidad es más eficaz que la policía? Sí. Normalmente es la policía la que decide. Conseguimos resultados. De la policía no conseguimos nada. La policía solo aterroriza. Entonces, si yo fuera un loco y llegara a tu barrio y te robara tus cosas o quizá violara a una chica joven, ¿cuál sería el castigo? Te dan una paliza. Porque si no voy a la cárcel, ¿qué hacen? Te apalizan. Te apalizan. Una paliza. Te apalizan una por paliza. ello, sí. Para mí el gobierno de Tivoli es la mejor forma de comunidad, amigo. No dejes que nadie te diga otra cosa. Sé que cada comunidad está dirigida por una figura llamada Don. Sí. ¿Crees que es importante tener un Don? ¿O no es tan, ya sabes? Es importante tener uno, pero uno bueno, no uno corrupto, que solo mire por sí mismo. Necesitamos uno para la gente. Yo diría que la gente lo quiere y le da ese apoyo porque protege a la gente. En este Garrison, en todos los Garrison, si no tienes a alguien que mantenga a los jóvenes bajo control, habrá caos. Esto es Jamaica. Y el gobierno creó todos estos monstruos. En la época de los partidos políticos, crearon el monstruo y ahora es difícil deshacerse del monstruo. Así que el monstruo ya no tiene que escucharlos como antes. Y les daban armas y apoyo y hacían posible que lucharan contra el otro lado del partido. El laboralista y el PNP ya no tienen que hacer eso. Ahora tienen su propio rollo. Ahora hacen lo suyo. Ahora os voy a enseñar cómo es una de estas casas desde dentro, porque desde afuera, como podéis ver, son barracas, literal. Están todas torcidas. ¿Veis que tiene la madera así toda doblada? Y me interesa ver dentro cómo son, porque si son como se ven desde fuera, vamos, uso total. Aquí hay unos perritos. Vamos, es flipante la condición. Está todo tirado por todos lados. Son como casitas así pequeñitas, supongo de una habitación, enteramente hechas de madera. Aquí hay trocitos de moto. Aquí un colchón. Bueno, es chabola total. Si alguien te quiere matar aquí, yo creo que te y a tomar por no sé. Eso también es por el huracán que destruyó la isla, ¿no? Sí. Destruyó muchísimas... Melissa. Sí, Melissa, eso es. Ahora entiendo el porqué de todas estas casas. El año pasado hubo un huracán, el huracán Melissa, que destrozó prácticamente toda la isla. A raíz de ese evento catastrófico, los precios se han inflado muchísimo, pero mirad lo que ha dejado.
millones y millones de personas con las casas totalmente destrozadas. Ahora entiendo, porque me estaba preguntando por qué viven en estas condiciones, porque he visto muchísimas chabolas, pero normalmente están medio bien. Pero esto, mira, por ejemplo, esta cómo está, lo veis así de torcida. Nos estamos moviendo, estamos yendo a Pineland, que es otra zona bastante marginal, esta vez a las afueras, en la parte oeste de Kingston. Y esto ya creo como nada, entonces he pillado esto. Banana chips, algo bastante común que se ve en muchísimos países latinos, en este caso saladas. Guau, súper raro. Tiene como un polvito, aparte de sal, tiene como un polvito rojo, pero no sabe casi nada. Mira qué random, hay un cerdo ahí en el medio de la calle. Grabando en África he descubierto que los cerdos tienen unos cojones gigantescos, muy desproporcionados, como que les salen de afuera. Y aquí la policía. Basura por todos lados. Y os lo juro que son 3 días que llevo aquí, en Jamaica, no he visto una persona blanca. Pero una, ¿eh? Dice, bueno, un turista que está pasando. No. De hecho, hablando con mi acompañante me ha explicado que en realidad Kingston no es para nada turístico. La gente viene aquí, igual va a ver la casa de Bob Marley rápidamente y se piran, se van a Montego Bay, se van en otra zona muchísimo más turística. Y justo ahí vemos Payne Ave. Aquí empieza el gueto. Bueno, bastante heavy. Mirad aquí las calles como están. Hay que ir muy despacio. Y allá personas en la esquina, cables por todos lados, casas totalmente destruidas. No, se han intentado un poquito ponerle 4 colores así como, ¿no?, embellecerlos, pero el resultado no es muy top. Allá hay una cabra comiendo de la basura. Bueno, que una especie de flores. Mira la condición de la escalera ahí, toda rota. Flipa. Hello, how are you? Hay una especie de localitos ahí, no sé si si son Buah, de repente estamos en el gueto heavy, ¿eh? Se ve muy fuerte. Muchísimas fotos aquí de personas relacionadas con el mundo de la música reggae. ¿Conoces este sitio? O sea, ¿conoces a la gente? Sí, amigo, o... sí, conozco. ¿Sí? Claro. Mejor preguntar porque igual se le ha ido un poco la olla con el coraje y nos llegan los 2 tiros. De hecho, cuando me dijo, vamos a esta zona, lo miré en el mapa y dije, tío, pero está muy lejos, ¿por qué tenemos que ir allá a perder tiempo? Y ahora entiendo el porqué. Ha entendido exactamente qué tipo de contenido... ¿Yeah? Ok. ¿Ves? Son edificios un poquito parecidos a lo que hemos visto antes en Tivoli, pero aquí la situación es muchísimo peor. Allá sí había basura y... ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. Encantado, tío. Aquí la situación está diciendo muy heavy. Mirad aquí, mirad esta escalera, por ejemplo, cómo le falta totalmente la protección, ¿lo veis? Mirad allá la policía cómo entra. No puedo. ¿No? Ah, ok. Están en una operación. Están en una operación, ¿los veis? Están... ¿Es policía? ¿Policía oficial? Sí, policía, sí. Estoy aquí esperando para poder hacer una entrevista a un gángster y mirad, está ahí justo la policía entrando con AK-47, mira. ¿Los veis? Son 3. Flipas porque están entrando en plan SWAT. Ahora están controlando a ese chico si tiene algún tipo de arma o droga. ¿Cómo es crecer en un lugar como este para un niño? ¿Es un entorno seguro? Bueno, ahora mismo es más o menos seguro. Porque la guerra y la violencia se terminaron. Ya sabes, la guerra y la única vez que oyes guerra es cuando la gente discute. Pero aparte de eso, en nuestro barrio ya no estamos en guerra. ¿Por qué se acabó la guerra? ¿Qué pasó?
Bueno, la policía entró y decidió pararla. Así, tal cual. Boom. Sí, así, se acabó. tal cual. Y se acabó. Y lo digo en serio. La guerra y la violencia se terminaron. Entonces, ¿crees que no es posible que los criminales vuelvan a empezar, ya sabes, desde el principio, por así decirlo? Bueno, no. Si lo intentan ahora mismo, no lo van a lograr. ¿Van a morir? Sí, van a morir. La policía. Mira, ahí cómo van. ¿Te gusta verlos? Sí. Está bien. Cuando los vemos nos sentimos más seguros. Por supuesto. No sé dónde estamos yendo. Este es el edificio donde acaba de entrar la policía y aquí estamos yendo en la parte trasera. A ver qué nos espera. Wow, mira esto. Hay una especie de pasillo y estas niñas, chao, que salen de ahí con ese pelo precioso. Mira qué nivel. Wow. Pensaba ver un país, la verdad, un poquito más rico. Lo loco es que son muchísimo más pobres de lo que imaginaba. En realidad, termina aquí la calle. Es simplemente un pequeño pasillo. Y muchísimo más educados y respetuosos de lo que pensaba. Imaginaba ver un país bastante más rico, con menos situaciones extremas y muchísimo más violento. Son todos edificios así, que hicieron en los años 60 para darle una casa a estas personas que venían literalmente de chabolas. ¿Ha mejorado? Perdón, tengo que gritar porque está en un altavoz enorme. ¿Ha mejorado la situación? Seguramente sí. Pero mira, por ejemplo, aquí, que hay todo hecho de cemento y aquí le han puesto esta escalera de madera porque probablemente se ha destrozado con los años la otra. Lo que sigue, no falta nunca, es la música a 70.000. ¿Quién es este chico? ¿Qué pasó? ¿Está muerto o...? It's your friend? Okay. Bueno, aquí han puesto una persona que ha fallecido, así una foto para recordarlo. En los barrios más latinos le ponen la cara pintada, aquí pues le ponen su foto para recordarlo. Yo mismo me hice la parte de arriba. Está bien, está bien. Pero nadie te obliga. No. ¿Lo haces por estilo? Sí. Por el sol Vale. pega fuerte. Qué bien. ¿Vives aquí? Sí. ¿Cómo es la vida en esta zona? Está bien. Está bien. Veo mucha policía. Sí. ¿Está bien o es peligroso? Ahora está bien, sí. Vale. Sí, está bien. ¿Por la noche es mejor quedarse en casa o cualquiera puede ir a cualquier parte? Sí, amigo, está ¿De bien. verdad? A las 2 o las 3, está bien Entonces, siempre. ¿por qué la gente dice que es uno de los lugares más peligrosos de Kingston? ¿Es verdad o no? No lo entiendo. En cierto modo, ahora lo hemos equilibrado de alguna manera. Ok. Pero antes, sí. Tiene razón. Le están tomando el pelo, no sé por qué se está riendo de este señor, pero estoy intentando solo tener una conversación con él. No sé si tiene algún tipo de problema de... Bueno, chicos, ya se está haciendo de noche, sirenas por todos lados. Acabo de ver 2 camionetas de la SWAT pasando. No sé si hay algún tipo de operación en curso, pero bueno, de noche, como ya sabéis, mejor no quedarse. Tengo que darle las gracias a mi acompañante. Tenéis el link de su canal en la descripción del video. Es un tío de 10, os va a ayudar, no os va a pedir pasta. De verdad, escuchad el consejo de tío Zaza. Por hoy es todo y nos vemos en el próximo episodio. Let's go.